La oratoria es un instrumento que se puede manejar en beneficio del éxito laboral. Sin embargo, muy pocos tienen conciencia de esto. Está la importancia de la comunicación oral que de nada sirve manejar un tema a la perfección si no se expresan las ideas de manera correcta. Edinson Castro, gerente de mercadeo de Teatro Santa Fe, donde se realiza el taller Manejo del Público, dice más o menos así. Es curioso ver cómo muchos expositores o vendedores que deben tener contacto con el público no saben hablar, no saben expresarse, no saben vocalizar y están llenos de vicios. La comunicación escrita es la escritura del registro que puede hacer una persona que habla de lo que previamente ha ideado en palabras y luego plasma esas ideas en un papel o en una computadora para hacerlo llegar a un receptor o receptores determinados. La comunicación escrita es un medio que nos sirve para poder expresar y dar a conocer nuestras ideas o requerimientos sobre un determinado tema. Es un método para hacerle saber al receptor el mensaje, lo que necesitamos que le sea realizado o informado. En la comunicación escrita existe el emisor, que es el que transmite el mensaje, y el receptor es el que recibe el mensaje. El mensaje es lo que necesitamos para poder elaborar la comunicación escrita y es el elemento más importante de toda la comunicación. El código son los signos que usamos para poder comunicarnos adecuadamente. Esta comunicación se emplea tanto en las cartas escritas que se envían por correo, los correos electrónicos, la prensa, revistas, diarios informativos, el internet, las redes sociales y las aplicaciones de mensajería. A continuación diremos las diferencias entre la comunicación oral y la comunicación escrita. El mensaje es captado por medio del oído. El mensaje es captado por medio de la vista. Existe interacción entre el emisor y el receptor. No hay retroalimentación del receptor del mensaje. Comúnmente el contenido del mensaje se refiere a temas generales. En general, el contenido del mensaje se refiere a temas específicos. Es momentáneo, solo dura el instante en que es emitido. Es duradero, se mantiene en un formato libro o revista, etc. Es espontáneo e inmediato y no puede ser borrado. Puede ser corregido las veces que sea necesario. El lenguaje es informal. El lenguaje es formal. Se crea a partir del contexto y la situación en que se desarrolla el acto comunicativo. Es creado independiente del contexto. Presencia de recursos no verbales, intensidad de la voz, ritmo y tono. Presencia de recursos verbales, tipografía, títulos y subtítulos, signos de puntuación, organización de párrafos. Utilización de vocabulario impreciso. Utilización de vocabulario específico. Es redundante, es decir, el mensaje puede ser reiterativo y superfluo. No es redundante, se entrega la información de una sola vez. Se repite continuamente las palabras utilizadas. No hay repetición léxica muy evidente. La información no está bien estructurada y es poco rigurosa. La información está bien estructurada y tiene un orden lógico. Uso de oraciones simples y cortas. Uso de oraciones más complejas y largas. Varía el orden de los elementos de la oración. El orden de las oraciones es más rígido. Hay omisiones de palabras y frases inacabadas. No hay omisiones, las frases están completas. Hay utilización de interjecciones, modismos, muletillas, etc. Reticencia a la utilización de modismos, interjecciones, muletillas, etc. Conlleva marcas dialectales. Neutralizar las marcas dialectales. Entrega información emotiva de parte del emisor. Entrega información referencial de parte del emisor. Primero, la redacción es la acción de poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Los tipos de redacción de textos más utilizados son comúnmente la redacción periodística, la redacción técnica, la redacción digital, académica y administrativa. Los estilos que hay, los estilos de redacción sería el estilo más bien es lo que lo diferencia de un autor al otro. Y un estilo puede reunir muchos géneros. El estilo de redacción es personal, tanto que se llega al punto que es imposible que una persona copie a la perfección el estilo de la otra.
casi como si se tratara del documento de identidad. Así, muchos escritores imitan el estilo de redacción de otros, inclusive siguiendo recomendaciones de esos mismos escritores. La coherencia. La coherencia significa que los textos responden a una manera general y global, y en sucesivos niveles, a temas más particulares que se expresan en unidades menores. Así, por ejemplo, una sentencia, un tema general, que es el propio de la causa que hay que resolver. A su vez, se podrá determinar el tema de cada apartado y de cada considerado. Del mismo modo, yendo hacia el interior del texto, corresponderá un tema cada párrafo y así podríamos seguir con cada oración. Y por último, la concordancia. Se le llama así a la igualdad de accidentes entre las palabras variables relacionadas en un texto. Recuérdense que los accidentes gramaticales son las modificaciones que sufren las palabras variables, como el sustantivo, el adjetivo, artículo, pronombre, verbo, y se expresan por medio de terminaciones o desinencias. Voy a comenzar por resumen. Los resúmenes, primero que nada, para poder hacerlo se tiene que leer un texto o ya tener un libro de lo que quieres hacer el resumen. Se tiene que subrayar las ideas principales o las más importantes para ti. Todo lo que tengas subrayado tienes que pasarlo a tu libreta, y cuando haces un resumen tienes que ser claro, exacto y coherente, y lo más importante, fiel a lo que estás resumiendo. ¿Cómo se hace una crónica? Bien, pues con las crónicas hay 5 pasos fáciles de cómo hacerla. Lo primero que debes decidir es cómo recabarás la información que estará presente en tu crónica. Lo segundo es escoger el nivel de compromiso que tu crónica tendrá con la objetividad. Existen crónicas que son sumamente objetivas y otras que no. Lo tercero es escoger qué crónica escribirás. Dependiendo del tema que escojas, tu crónica puede ser política, deportiva, social o cultural, así como de viaje. Lo cuarto es respetar estructura narrativa. Lo 5, que es por último, la mayoría de las crónicas están escritas en primera persona, ya sea como narrador protagonista o narrador testigo. Ahora voy a mencionar cómo es que se hacen unos ensayos. Pues bien, para escribir un ensayo también se ocupan 5 puntos que son muy esenciales para poder hacerlo. Lo primero es respetar la estructura. Lo principal es conocer la estructura de los ensayos, la cual cuenta con una introducción, un desarrollo y una conclusión en todos y cada uno de los ensayos. Lo segundo es elegir una temática interesante. Por más ordenada que sea la estructura del ensayo, es necesario que el tema sea de gran relevancia, ya que si no es interesante, muy poca gente va a querer leerlo o le va a interesar leerlo. La tercera es no abarques demasiados puntos. El ensayo no pretende agotar todas las posibilidades de un tema, sino enfocar solo una parte del mismo. El cuarto es utiliza frases cortas. Esto dará dinamismo al texto y mantendrá la atención al lector. Y por último, por más objetivo que debe ser tu ensayo, es recomendable que después de la conclusión incluyas un párrafo que estimule la reflexión e intente cambiar la perspectiva del lector respecto al tema. ¿Cómo se hace un reporte? Bien, pues hay 3 pasos para hacer un reporte con aspecto profesional. Primero que nada, elige un título. El título debe ser descriptivo y debe incluir tu nombre, el de la institución donde haya realizado la práctica. Y el segundo es redacta la introducción. Tienes que usted escribir de qué va a tratar el tema que usted está haciendo en un reporte. Ya que como sabemos, un reporte es que estás hablando de un tema, un producto, una empresa o de algo. Y el tercer paso es explica qué has hecho durante las prácticas. Si es que investigaste sobre alguien, si es que entrevistaste a alguien, todo lo tienes que escribir. Y por último, comenta tu relación con el autor de la empresa o de lo que hiciste. Tienes que escribir qué te pareció el tema, como si fuera una conclusión, pero tuya, de lo que hiciste. Monografía. Una monografía es un documento escrito que tiene la función de informar de forma argumentativa sobre una temática en particular. En general se trata de textos extensos en los que se ofrece mucha investigación que seguramente aportará algo nuevo al exponer su conclusión. Una monografía debe ser escrita, sistemática,
completa. Además debe responder a un tema específico, estudios previos exhaustivos, abordaje de varios aspectos y varios del caso, tratamiento del tema en profundidad, un método específico de estudio, aporte del autor original o personalizado. La monografía tiene diferentes tipos. La compilación, esta es la que debe hacerse con mayor cuidado y experiencia. La monografía de investigación es una cercana a la experimentación o a la investigación científica. La monografía de análisis de experiencias, que esta es la que se frecuentemente en situaciones que solo puede ser demostradas a partir de práctica. Los pasos de elaboración de una monografía. Primer paso, la definición del tema realizada a partir de aparición de una idea. Número 2, el primer acercamiento a las fuentes con las que se trabajarán y defectivamente hallarán al autor imaginar que forma ordenada la monografía. 3. Una vez entendido ese orden, con un nuevo acercamiento a las fuentes podrá llegar a la primera introducción del trabajo. Obviamente, cuarto paso, con la totalidad de las fuentes consultadas se podrán diferenciar cuáles aportarán la información más importante y cuáles no. Quinto paso, la realización de estas tareas, obviamente con los avances y contratiempos que toda monografía tiene. La definición de memorias es que alguien cuenta lo sucedido de su vida, pero la diferencia entre este y una biografía es que este nomás busca una parte en concreto escrita. Para ser más específicos, busca un proceso de la creación o mejoración de algo. De donde estoy sacando la información, lo primero que hace un memorias es describir lo que piensa hacer. Se debe detallar muy bien ya que se busca replicar paso a paso. La gran diferencia de un memorias a otros métodos de investigación es el hecho de que, aparte de no tener conclusión, simplemente busca recopilar hechos de un proceso en específico. La tesina, como incluso su nombre se refiere, está ligado con la tesis, pero la diferencia entre estas dos es que, mientras una se usa para aspirar a llegar al doctorado, la tesina se usa para demostrar si la persona sabe y es capaz de aplicar lo escrito. En este punto fue difícil encontrar algo en el segundo lenguaje, ya que tesis y tesina se dicen de la misma manera en inglés. Pero después de buscar un tiempo encontré donde habla del tema, y aunque esté hablando de la tesina está tan ligado que simplemente se puede ver como una tesis más relajada. Porque mientras la tesis debe ser sobre toda la investigación que hiciste del tema, implicando todos los pasos que se debe cumplir, la tesina solo debe demostrar que sabes de lo que estás hablando. Una tesis es una conclusión, proposición, opinión o teoría que se mantiene con razonamiento. Una tesis también es trabajo de carácter científico, habitualmente para obtener el título de doctor en la universidad. Pasos para la tesis. Para realizar una tesis normalmente se siguen una serie de pasos. Esto puede estar más dependiendo de la naturaleza de la tesis, pero se resume en búsqueda y elección de un tema, formulación de un proyecto o anteproyecto, ejecución del proyecto, elaboración o desarrollo de la tesis y la defensa de la tesis. El informe de investigación representa el resultado final del largo proceso de investigación, ya que es el resultado de la búsqueda de la verdad, con ayuda de un método para ponerla al servicio de los estudiosos. Su articulación estructural constituye en modo de ordenar, clasificar y presentar los datos. Cualquiera que sea el tipo de investigación, la presentación de los resultados hace en base a las normas que permiten estructurar de una manera lógica la forma y el contenido de la exposición teórica. Esto significa que luego de realizar la investigación hay que redactar un informe dando a conocer los procedimientos y los resultados del estudio, así como las consecuencias de estos últimos y su relación con otros conocimientos sobre el tema. Un buen informe no es el resultado de la improvisación y de la espontaneidad, sino un procedimiento arduo y laborioso que implica por lo menos las siguientes actividades: revisión y clasificación de la información, revisión del esquema de investigación, preparación de cuadros y gráficos, organización de material de trabajo, redacción de la versión preliminar y revisión de la versión preliminar en lo referente a los siguientes factores: redacción, ortografía, citas y nolas, contenidos y enfoques,
consistencias y formatos. Los artículos académicos son probablemente el tipo de tarea a nivel universitario más requerido que cualquier otro trabajo por los profesores. Un artículo académico es un ensayo o reflexión sobre lo que hemos comprendido de un tema o lección. Este mismo ensayo o artículo académico evidencia el esfuerzo adicional que hacemos por ampliar la información recibida en el aula o del libro de texto. Asimismo, le permite ver al profesor qué tan analíticos somos al seleccionar y comentar el material respectivo. Por lo mismo, un ensayo académico se necesita ser escrito de una manera correcta para que nuestro profesor pueda analizar el trabajo que le presentamos.